Bueno, y ahora ya vamos a finalizar con unas palabras, y es que una de las primeras respuestas que nos gustaría tener cuando nos diagnostican es que hay un medicamento, hay una solución, ¿no? Entonces, esto es algo que ojalá no tarde en llegar, y que en esa línea va a ir la exposición del doctor Alberto Rosa, que es el jefe del Servicio de Genética Médica del Sanatorio Allende, y también es el director del IRNASUS CONICET, espero haberlo dicho bien, de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y que su exposición tiene el título FSHD, los medicamentos para controlar la DUX4. Así que, bueno, pues les dejo con él. Bueno, conectado acá. Bueno, muchas gracias a todos, primero a los que organizaron esta actividad desde los distintos países que están involucrados, gracias a los otros colegas que me precedieron, a Antonio porque dejó todo allanado el camino en la parte médica de consultorio clínica, a Sandra y también a Cecilia, que es cierto, hemos compartido algunas actividades en otros países incluso, y le hemos tenido que aprovecharlo entre todos. En ese sentido les digo que sigo aprendiendo cada vez que la escucho, y uno sigue aprendiendo con todos. De hecho, con los mismos organizadores hoy, cuando me dijeron cuál era el orden de las charlas, ahora me doy cuenta que tenían toda la razón, yo no dije nada, pero me parece que era una buena alternativa contarla en esta secuencia en la que se fueron dando. También los quería felicitar a todos los de la audiencia, familiares o pacientes o quienes estén acompañando a los pacientes, porque en estas sesiones uno se expone de golpe a toda la realidad, que a diario, como bien dijo Cecilia, cualquier individuo que ya tiene asumida su situación, más gordo, más flaco, más débil, menos débil, convive con su actividad diaria, con sus limitaciones o posibilidades, de una manera dinámica y normal. Hay una incorporación de la circunstancia personal de cada uno, y entonces tenga o no tenga una enfermedad, anda, todo el día anda, y de golpe, en 2 horas, ¡pum!, uno se expone a toda la información, a otros ejemplos de otros pacientes que uno ve más afectados o menos afectados, con lo cual me parece que lo bueno de estas cosas, si bien son una sacudida también emocional importante, me parece que la perspectiva de todo lo que está pasando, que espero contarles un poquito ahora, es mucho más que alentador, y saber que si uno se cuida bien y está en buenas condiciones, cualquier terapia que venga necesita de que uno esté físicamente bien. Ningún medicamento por sí solo va a ayudar a nadie que esté descuidado en el resto estructural u orgánicamente, así que hay un complemento desde lo físico, lo psicológico y lo farmacológico que no puede estar solo. Yo voy a tener que hacer una introducción un poquito a la genética de facio-escapulohumeral, si no va a ser muy difícil contar cuáles son las perspectivas de actividad terapéutica farmacológica moderna. Yo adopté un poquito el eslogan, esta frase de la reunión, y le puse todo en plural, me tomé solo el atrevimiento de agregarle unas eses para que diga por las sonrisas que crucen los océanos, y que sigamos sumando. Que esto esté ocurriendo ahora entre Latinoamérica y España, para mí y Europa, es una maravilla. Créanme que emociona. Yo puse este título: los medicamentos intentan controlar a DUX4, porque en este momento es la estrella de la farmacología en esta afección, y hay mucha expectativa y mucho interés a ver qué va a pasar con eso. Pero primero les voy a tener que explicar, aunque sea cortito. Yo tenía preparada una charla de 20 minutos, y mis colegas son un poco atrevidos, debo reconocer, porque se pasaron todos bastante. Pero bueno, espero que no estén muy cansados, y yo, en vez de 20, me excederé un poquito. Contrólenme ustedes. A ver si les puedo contar en detalle qué es la genética, qué tiene que ver DUX4, y por qué tenemos que controlar a DUX4 para tratar farmacológicamente a FSH. Básicamente,
y empiezo desde algo muy básico y espero que sea lo más didáctico posible. Cuando uno hace una extracción de sangre, vamos a ver si pongo un puntero acá, ¿dónde está? Acá. En cualquiera de nuestras células, del músculo, del corazón, del cerebro, en el hígado, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, uno puede eventualmente tener una representación genética tomando una muestra de sangre. Las células de la sangre, acá encontré en internet hace un tiempo una imagen un poco rimbombante, pero me parece que es bien gráfica y visual, sobre todo son los glóbulos rojos, que todos conocemos cuando hacemos un estudio bioquímico, y los glóbulos blancos, que son los que tienen ADN. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen cromosomas, son bolsitas de hemoglobina, por decir así. Los glóbulos blancos son los que nos interesa en esta paciente, que le vamos a sacar sangre, y si yo pudiera hacer un dibujito de este glóbulo blanco con su ADN, lo puedo dibujar así. Básicamente es una célula como esta, que adentro están los cromosomas, y si yo los cuento, son 46. Todos, cada uno de nosotros, en cada una de nuestras células, tenemos 46 cromosomas. Estos cromosomas, si uno los mira al microscopio, los ve así. Esto es una imagen de una mirada de esta célula al microscopio de cada uno de estos palitos, que son una larga molécula de ADN, cada uno de ellos. El que nos interesa en particular para facio escapulohumeral es este cromosoma que está acá, que es el 4, porque la lesión más relevante en el 95% de los pacientes con facio escapulohumeral ocurre una alteración en el cromosoma 4, del cual Antonio también mencionó en algunos aspectos esta lesión genética para FSH1, y FSH2 básicamente hay algo en el cromosoma 4 también, y en algún otro cromosoma. Pero no creo que valga la pena entrar en detalle. Nos vamos a concentrar un poquito en el cromosoma 4. Si uno toma ahora cromosoma 4, uno heredó uno del papá, y heredamos otro cromosoma 4 de la mamá, como de todos nuestros cromosomas, mitad y mitad. En una punta del cromosoma, un extremo, que es el que llamamos telómero, en este extremo, si uno representa el palito ahora uno solo, en realidad tenemos dos, con que en uno de ellos haya un daño genético de FSH, si un hijo nuestro o alguien en la descendencia hereda ese daño, va a estar afectado. Como lo comentó Antonio, y también desde la publicación de Landouzy de Gerard, ese concepto se llama dominante. Y como el cromosoma 4 se llama un autosoma, es una enfermedad autosómica dominante. Este daño en el cromosoma 4, hagamos suma ahora, como uno puede hacer con los celulares y con todo, y expandamos un poquito el detalle de eso, es lo que está acá. Básicamente, si esto fuera el ADN, uno pudiera leerlo, como se lee un libro, encontraríamos que acá el capítulo de este libro se repite, se vuelve a repetir, como si hubiera un error de imprenta, y tenemos 3.300 letras, que acá son las mismas, acá las mismas, acá las mismas, etc. Esto es lo que en genética uno llama una repetición en tándem, como si fuera un tren, y todos los vagones son iguales, todos unidos uno al lado del otro. En principio, la longitud de este tándem es muy variable en la población general, y deberíamos tener más de 11 de cada uno de estos vagoncitos para decir, este cromosoma está sano, esa región es sana. Lo que ocurre en la mayoría de los casos de facio escapulohumeral, sin ir a todo el intríngulo y genético más fino, que es más complicado, es que básicamente este tándem se acorta, y si uno tiene entre 1 y 10 unidades, por lo menos tiene que quedar una. Y eso fue un dato muy relevante a la idea de los que empezamos a trabajar en esto hace más de 20 años. Tiene que quedar por lo menos una, pero si hay hasta 10, esto es compatible con facio escapulohumeral, con el diagnóstico de facio escapulohumeral. Cuando nosotros supimos esto, de unos trabajos muy interesantes del grupo de Leiden, de la Universidad de Silver van der Marel, Van Deutekom, acompañados con George Padberg y otros relevantes contribuciones científicas, cuando ellos descubrieron este acortamiento, surgieron ciertas ideas en el mundo de por qué eso podría producir una enfermedad muscular. Nosotros, en nuestro laboratorio, fuimos un poco a contramano de eso, y propusimos una idea alternativa que nos costó mucho convencer al mundo que podía ser esta idea relevante, y fue del trabajo de una estudiante
muy activa y muy corajuda en mi laboratorio, que es Valeria Kovalov, que está acá, Kovalov, donde lo que propusimos en el año 98, recién en el año 2003 terminamos de tener toda la idea, pero de ahí costó publicar ese trabajo porque íbamos en contra de las hipótesis que más se barajaban en el mundo. Recién en el 2007 se pudo publicar el trabajo. Miren, llevó mucho tiempo. Lo que propusimos es que al acortarse esta región, acá está representada larga, normal, acá se acorta, nosotros sugerimos que acá se expresaría un gen, un fragmentito del ADN, que produciría una proteína que es tóxica. Esa proteína llamamos DUX4. Ese trabajo, como les digo, se publicó en el 2007, esto que está acá, y básicamente lo que proponíamos, acá pusimos que nosotros proponemos que las alteraciones de DUX4 contribuiría al camino que desarrolla la enfermedad facioscapulohumeral. Ahora se considera un trabajo seminal en el área, y la verdad que siempre hemos tenido, junto con otros colaboradores que están de coautores en este trabajo, la suerte de haber podido publicarlo y de haber contribuido, fíjense, después de esta publicación, en el año 2007, cómo crecieron el número de publicaciones en los cuales se estudia DUX4. Entre estas, también de nuestros colegas de Leiden, se publicó en el año 2010 un trabajo excepcional, monumental, en el cual con un elegante estudio genético y de biología molecular muy complicado, básicamente propusieron de que cuando está cortado esto que les comenté recién, sumado a otras cuestiones un poco más finas, que no vale la pena entrar en detalle, lo que ocurre es que de esta zona se expresaba esta proteína que nosotros habíamos sugerido que era tóxica. Por eso esto se llama un modelo que unifica, porque básicamente dice por qué se acorta el tándem, punto 1, otros aspectos genéticos que no he contado, que es el punto 2 y 3, y el punto 4, que aparece esta proteína DUX4 que es tóxica. Con lo cual, esta proteína para que aparezca se tiene que fabricar esta moleculita que se copia del ADN, que se llama ARN. Esta palabra la destaco acá porque ARN o RNA la van a ver mucho de acá en adelante y en los años que vienen, porque los mecanismos farmacológicos de control de facioscapulohumeral apuntan a frenar la actividad de DUX4, que es otra de las palabras que van a escuchar mucho, a través principalmente de la manipulación de esta molécula de ARN, que es la que lleva a su fabricación. Por lo cual, estas palabras son las que yo notaría como más relevantes en estos conceptos. ¿Qué ocurre con esta proteína DUX4 en el músculo? Esta es una imagen de células miradas al microscopio en el laboratorio, de mioblastos, que son las células musculares, de individuos no afectados, no tienen FSH. Cuando uno trata de ver si está la proteína DUX4, y uno la puede colorear a la proteína para verla, no la ve. No la ve. Acá hay dos individuos, este que se llama técnicamente 16U, aquí 17U, no se puede teñir la proteína DUX4 porque no está. Mientras que acá hay dos muestras de individuos afectados, 17A, 16A, que uno puede teñirla con este color marrón. Esta proteína es la que apareció en las celulitas del músculo y que produce el daño muscular que bien mostró Cecilia recién, con este patrón tan característico, tanto topográficamente como en cuanto a su asimetría, que es como un elemento distintivo en facioscapulohumeral, y que también dan una pista de algo que les voy a contar ahora, por qué sería esta aparición rara en cuanto a la simetría. Básicamente esta proteína DUX4 aparece, y otro elemento que es relevante, más complicado de evaluar, pero se los voy a comentar, es que solamente una de cada 1000 a cada 10.000 células fabrican esta proteína DUX4. ¿Cómo puede ser que una proteína que la fabrican tan poquitas células en el músculo o en el laboratorio, en el tubo de ensayo, llamémosle así, terminen dando una patología tan relevante? No sabemos. Es todavía parte de lo que ignoramos y que es línea de investigación incluyendo en nuestro laboratorio. Esta aparición de DUX4 de pronto en una célula y no en todas las vecinas, que también están afectadas, no solo en el laboratorio, sino en el músculo sano, en vivo, perdón, en el músculo del paciente, se ha dado a conocer como explosiones de aparición de DUX4, o burst. De pronto una célula fabrica DUX4, no sabemos por qué.
Además, lo que sabemos es que estos están representados los núcleos de las células, donde están los cromosomas, y acá está coloreado en rojo cuáles son las que están, se tiñe DUS4 de rojo. Fíjense que esta que está rojo oscuro tiene la proteína DUS4, esta menos, y estas menos, hay como un gradiente a lo largo de este tubo donde se está expresando esta fibra muscular. Y esto se llama spread, o cómo se desparrama la expresión de DUS4 entre núcleos vecinos, que Antonio también comentó un poquito, dijo algunas palabras. Estas dos palabras, ¿por qué aparece DUS4? ¿Y cómo se hace para que se desparrame su expresión en las células cercanas? Son las dos grandes preguntas que tenemos, sin contestar, pero sabemos que llevan a que se produzca fascio escapulohumeral. Con lo cual lo que tenemos que tratar de controlar es o esta manera en que se desparrama la proteína entre las células, o esta aparición de la proteína, tratar de volver de esta circunstancia a esta, que los individuos con fascio escapulohumeral no expresen DUS4, o que DUS4 no ejerza su actividad. El Congreso Internacional de Fascio Escapulohumeral, que se hace todos los años, este año fue virtual, tuvo lugar, fíjense qué calentita que tenemos la información, ayer y antes de ayer. O sea que ayer a la tarde terminamos con la última información de los últimos descubrimientos que hay en el área, y vamos a resumir muy poquito porque fueron 2 días enteros de presentaciones y tenemos relativamente tiempo limitado en estos 20 minutos. Una sesión sobre todas cuestiones de descubrimiento, más de aspectos de investigación básica, de cosas como las que les conté recién, que son claves, son importantes. No es solo el fármaco que aparezca, el tratamiento que podemos hacer desde la parte kinesiológica, que es toda la acción ya propiamente dicha, sino lo que es previo a ello, que es el descubrimiento. Entender cómo son las cosas para poder controlarlas de una manera terapéutica, racional y no empírica. Yo voy a aprovechar para contarles una anécdota muy cortita, porque veo que estoy bien con el tiempo. Hay un premio Nobel de Argentina, que fue Luis Federico Leluar. Él era médico, y siempre, o con algunos médicos que eran clínicos, que iban a la acción pura, y que un poco consideraban que la ciencia o las ciencias básicas eran como una elegancia académica, con la frutilla en la torta, digamos, dentro de la parte de investigación. Pero ¿cuál era la verdadera relevancia o el impacto social que tenía? ¿Cuál era la transmisión de eso realmente versus la aplicación clínica concreta de estar sobre el paciente, ¿no? Y él contaba una historia que es muy divertida, que iban un médico y un científico caminando cerca de un lago, uno muy clínico y uno muy científico. Y de pronto de atrás de unas piedras ven que un tipo cae al agua. Un tipo en Argentina es una persona. Cae. Entonces el médico que hace se tira al agua, a salvarlo, y el científico se queda mirando. Cuando sale, que lo salva el médico, se queda mirando un poco al científico como que ni se tiró a ayudar ni nada. A los 2 o 3 días van caminando de nuevo y de nuevo otro tipo al agua. El médico se tira, lo salva, y la tercera vez que pasa eso, cuando sale el médico con el tipo, no estaba ni siquiera el científico, se había ido. Cuando se lo encuentra más tarde le dice, la verdad lamento que ni siquiera me acompañaste, porque ya que no te tiraste al agua a ayudarme a sacar a esta persona, por lo menos te hubieras quedado a acompañarme o esperarme. No, me dice, que estuve viendo y me fui a denunciar al loco que está empujando gente al lago. Y la anécdota en realidad lo que quiere decir es que la observación, el descubrimiento y el entender por qué pasan las cosas puede ser a veces más relevante, o por lo menos ser la punta del hilo conductor que hace a que una circunstancia no solo necesite ser reparada, sino que pueda ser evitada. Así que es una anécdota que a mí me gusta mucho, por esto esta sesión de Discovery Research, siempre como médico, también la veo desde este punto de vista como científico. Hubo otra sesión de genética y de epigenética, que son estas cuestiones que les dije un poco más finas, sobre la base molecular de fascio escapulohumeral, los mecanismos de la patología, una sesión especial de este laboratorio Fulcrum, que les voy a contar un poquito ahora, que está en esta fase clínica y por qué estos medicamentos apuntan a DUX4. De hecho, este trial o protocolo de estudio clínico se llama REDUX.
Otra sesión sobre biomarkers. ¿Qué es un biomarker? Y eso también es interesante que lo sepan, es cómo evaluar si un individuo que está tomando un medicamento después de un cierto tiempo, yo puedo medir objetivamente que al medicamento que le di haya tenido un efecto beneficioso sobre su patología. Si uno, por ejemplo, toma un medicamento para la presión arterial, es muy fácil, lo que hay que medir es la presión arterial y ver qué pasa después que lo toma. Si uno toma un medicamento para bajar el colesterol y tenía 260, 270 miligramos por litro, yo puedo ver que después de un tiempo baja 200, 180, o sea, es un biomarker. Para fascio escapulohumeral un biomarker es la fuerza muscular, ese es un marker clínico, donde yo puedo hacer escalas motoras, como comentó Ceci recién, y para eso uno, conociendo la historia natural de la enfermedad, puede comparar si después de un tratamiento médico mis patrones de fuerza muscular mejoran o empeoran. Pero hay otros biomarkers que se buscan, bioquímicos o serológicos en la sangre, o la resonancia magnética, como comentó también Antonio, que es una de las nuevas herramientas que nos demuestran si hay inflamación o no inflamación en los músculos, que es un primer elemento que aparece donde va a haber debilidad muscular. Con lo cual, acá se los voy a comentar un poquito ahora, lo de los biomarkers, perdón, y estas estrategias que se llaman de antisense, y que realmente son una de las gran cosas que se vienen con esto que les llamé del RNA, y yo les pido disculpas porque de acá en adelante la mayoría de las diapositivas están en inglés, porque son algunas sacadas directamente del Congreso de ayer y anteayer, que las puse acá, y algunos de esos textos los leeremos despacio, poco texto, pero se los voy a comentar de todos modos. Entre lo de Fulcrum y lo de Antisense Strategies es lo que voy a terminar un poco en los próximos 4 o 5 minutos. Primero, Fulcrum, este laboratorio Therapeutics, está estudiando, que anticipó también Antonio, una droga que se llama losmapimod, y que es una molécula que selectivamente trabaja cuando uno toma este medicamento sobre una proteína que tenemos en el cuerpo, que es esta que se llama P38, y que la inhibe y de esta manera bloquea el efecto que sigue a DUX4. O sea, tiene una consecuencia sobre la continuidad de la patología que desata DUX4. La hipótesis de este protocolo clínico Redox4 es que esta molécula, el losmapimod, modificaría el curso de la enfermedad, y básicamente la hipótesis, como les digo, esto está en inglés directamente del expositor de Fulcrum Therapeutics que escuchamos antes de ayer, es que reduce la degeneración, acá está escrito del músculo, porque reduce el efecto tóxico de DUX4 y lleva a una disminución en el reemplazo graso del músculo y finalmente a una disminución en las pérdidas funcionales que puede tener un paciente. Básicamente los tres elementos son que va a haber una mayor salud en el músculo, que va a preservar o mejorar la función del músculo y por lo tanto la calidad de vida del paciente, que es otra cosa que mide este protocolo, va a ser mejor. ¿Cómo se presenta un protocolo clínico? Al cual también seguramente van a estar cada vez más familiarizados porque hay muchos laboratorios desarrollando drogas, reclutando pacientes en el mundo, algunos participan, otros no, ya sea porque no reúnen los criterios para incluirse en el protocolo o porque no desean participar hasta que no haya una medicación ofrecida debidamente probada y validada. Básicamente acá lo que se mide es la seguridad y la tolerabilidad de esta droga, que les comenté recién. Se miden biomarcadores moleculares como es DUX4, se mide la funcionalidad que tienen estos pacientes y cómo los mismos pacientes que están participando en el protocolo reportan que se sienten o cómo lo perciben. El estudio propio de la droga, que es lo que se llama farmacocinética y la farmacodinámica, los estudios estructurales, como resonancia magnética de músculo, y las escalas motoras, que es lo que comentó un poquito Cecilia recién. Esta básicamente todo el trabajo de coordinación y de actividad que se requiere para un protocolo farmacológico, evaluar una droga y decir si eventualmente esta droga es útil para este tratamiento. En este estudio,
se hubo un periodo de 28 días de estudio de estos pacientes, que se llama de screening, de iniciar el protocolo. A la mitad de los pacientes se les dio unas tabletas que no tenían medicación, esto es lo que se llama el grupo placebo experimental, y otros los que tenían el medicamento, la mitad y los mitad. Los pacientes no sabían si estaban tomando placebo o medicamento, y esto es muy estándar en un protocolo que está en una fase como esta, que es fase 2B en particular. Esto estaba previsto para 48 semanas, este tratamiento, el protocolo de estudio. Básicamente se iba a evaluar la actividad de DUX4 en una visita al día 1 y una visita al día 4, tomando una pequeña muestra con aguja del músculo, de una región que se monitoreaba por resonancia magnética, que como ven se hacía en la visita 1, en la visita 3, en la visita 5, en la visita 7 y acá. Debido el año pasado a que comenzó la pandemia, hubo realmente una reevaluación de cómo organizar la serie de visitas previstas del protocolo. Se hizo comunicación con los pacientes vía telefónica, etc., pero el protocolo sigue y no se ha discontinuado. Además de eso hay otros elementos, y además se mira seguridad, y todo esto son elementos de mediciones bioquímicas y otros controles médicos colaterales para evaluar. Se los cuento, si bien es como bastante técnico, porque me parece que a lo mejor no han estado expuestos en alguna otra charla a ver cuál es la manera en que se está evaluando este medicamento y cualquiera de los otros que se va a evaluar para fascio escapulomeral o para otras afecciones. El grupo de placebos en este caso contaba con 40 pacientes, que están identificados acá, y el grupo tratado con la droga con 40 pacientes. Terminaron hasta acá 39 y acá 38, unos poquitos discontinuaron, y hay una buena representación de hombres, mujeres, etcétera, y están los otros datos generales en esta tabla. Uno solo les muestro de toda la cantidad de diapositivas con resultado, uno que es relevante y prometedor, es que se ve en este dibujito que acá parece complicado, básicamente, fíjense, acá está 0, indicando que no ha habido ningún cambio en la fuerza muscular medida con un dinamómetro. Es un aparatito para medir fuerza muscular. Se ve que muchos de los pacientes tuvieron un poco de pérdida a lo largo de las 48 semanas, mientras que algunos de los pacientes tuvieron mejoras a los cambios de las 48 semanas, discretas, moderadas, son 5, 10% acá llegó entre 15 y 30%, etc. Unos poquitos tuvieron mejoras de este nivel y muy pocos tuvieron un empeoramiento importante. Notablemente, la mayoría de las que están de este lado son los que estaban con el placebo, una vez que uno abre el protocolo y ve quién tenía placebo y quién droga, mientras que los que estaban con la medicación, en principio tuvieron discretas mejoras. Fíjense que está acá, mejoras 12 al 27% en la fuerza de músculos no dominantes en cintura escapular y en los dorsiflexores de tobillo, comparado con el grupo placebo. Esto de Fulcrum es prometedor, no todos los resultados son encantadores, pero es muy esperanzador, más sabiendo, como dijo Cecilia, que hasta hace poco teníamos muy poca cosa como para atrofia muscular espinal o para otra, y ahora ya concretamente para algunas tenemos medicamentos y tenemos resultados de los tratamientos. Para el RNA, les dije que era mi segunda parte, que hay mucho esfuerzo de muchos grupos en relación a tratar el RNA que fabrica esta proteína DUX4. Los goles, digamos, los objetivos para esto, básicamente es evitar que este RNA se fabrique, o si se fabrica, romperlo, para que no se fabrique esta proteína DUX4. Y hubo una charla muy buena de la Universidad de Massachusetts, de Kathleen Naumann, donde ella está en el laboratorio de este otro investigador que trabaja hace muchos años en fascio escapulomeral, que es Charles Emerson, y básicamente, disculpen de nuevo por el inglés, pero es que uno de los goles o de los objetivos en estas terapias de los ARN de DUX4 es identificar unos moleculitas pequeñas que van a ser nuestros fármacos, que se llaman siRNA, y viene de interferencia, para interferir con el ARN, para bloquear a DUX4. Una manera de llegar, delivery es como cualquier delivery que uno está más acostumbrado ahora, en pandemia tal vez incluso, ¿cómo hacer para
darle a un paciente que llegue a la célula muscular esa droga, vía oral, por inyección, o como las vacunas que estamos teniendo vía vectores virales, para llegar al músculo. Y después como el objetivo es finalmente lograr un silenciamiento de DUX4. Hay muchas empresas que están apoyando a varios grupos de investigación que trabajan en esta área. La mayoría de los mecanismos de delivery, como les comenté, son algunos vía virales, que está acá AAB, algunos en un tipo farmacológico de vías de delivery que se llaman nanopartículas con lípidos, otros conjugados a anticuerpos y otros conjugados a lípidos, pero lo que van acá son los siRNA. Estas distintas estrategias, uno de los grupos que está trabajando es el doctor Scott Harper en Columbus University. Es un grupo grande, la exposición del grupo de él la hizo Lindsay, que es una investigadora que hace varios años trabaja con espacio escape humeral, y el laboratorio que está auspiciando esta pequeña moleculita, que es un ARN pequeño que rompería el de DUX4, se llama Mi405, y este laboratorio privado que es de terapia génica, que se llama Matsut Bio, se ha sumado como sponsor para el desarrollo farmacológico de esta medicación, y en principio estarían por empezar un trial clínico con este medicamento. Otra empresa, ahora conjugado a anticuerpos, acá está un ARN mensajero, uno de interferencia, que es este pedacito en rojo, pegado a una molécula de un anticuerpo. La presentación la hizo esta doctora, esto está tomado de la pantalla del Congreso, y la que financia este proyecto es esta empresa que se llama Ability, y que básicamente busca esta misma idea de bloquear utilizando ARN la actividad de DUX4. Otra empresa es esta que está indicada acá como Dandyne, que es una colaboración también internacional de investigadores, que tiene una plataforma que le han puesto ForceTM, que está dirigida al delivery, de nuevo, dirigida hacia el músculo para silenciar DUX4, y este es otro de los proyectos. Y otra, esta que se llama Arrowhead, esta persona Van Dyke fue la que lo presentó, que están desarrollando otros ARNs de interferencia terapéutico, en este caso con un tipo de modificación que se llama ARO, para bloquear DUX4 para el tratamiento de FSHD. Como ven, esto en poquitos años, esto ha sido no solo la explosión de DUX4 en las células, sino la explosión de los laboratorios en lo académico y en la industria, que están apuntando al desarrollo de medicaciones. Y lo último que quería contar es muy cortito con respecto a esta reunión, a FSH de España, de Francia, a FSH Society de Estados Unidos y de Argentina, la de la Asociación de Distrofias, tanto argentina como de Chile. Es esta organización que es nueva, que la presentaron también ayer, algunos, obviamente, los colegas y amigos españoles la conocen, a lo mejor otros estaban al tanto, pero se los quiero contar a todos en general. FSH de Europa básicamente es una organización que comenzó desde el 2010. La idea son, advocacy es como promover la investigación FSHD, a dar presencia o visibilidad en los medios y en los políticos, y en la cultura general médica sobre FSHD, las prácticas en el tratamiento y en el cuidado de los pacientes con FSHD, promover y sostener la investigación tanto médica como científica, e incrementar la colaboración entre los países miembros y otras organizaciones. FSH de Europa es un apoyo de esta organización que ahora se ha hecho global, antes era más europea, pero TreatMD, o Trate las enfermedades neuromusculares, ahora es global. De hecho, este año, en octubre o noviembre, tenemos una actividad de TreatMD en Latinoamérica sobre otro tipo de enfermedad neuromuscular. El European Neuromuscular Center, también el European Reference Network y otras organizaciones. Y además, de esta organización europea de FSHD trabaja en coordinación con FSH Society y también con el Centro de FSHD. Y yo puse acá de corajudo, porque me parece que considerar que en esta network importante también FSHD Latinoamérica también se sume con esta idea de las
sonrisas transoceánicas. Y la conclusión es que básicamente se están conectando gracias a estas organizaciones clínicos, científicos y, marcado con mayúscula, los pacientes y las organizaciones de pacientes, a traer expertos para que participen, organizar los trial clínicos, así como los registros de pacientes, coorganizar en esta network, en la cual creo que habría que sumarnos desde Latinoamérica con la visibilidad y los colegas y los profesionales que tenemos a disposición. Y esto está con el support de las enfermedades poco frecuentes, la red de enfermedades poco frecuentes de Europa. Y me pasé 4 minutos. Bueno, mi actividad, creía que tenía mi correo electrónico, acá está el correo electrónico, alrosa@sanatorioallende.com, para cualquiera que quiera estar en contacto, y que básicamente, además de la actividad clínica en este espacio en Córdoba, aspectos de investigación de nuestra línea la hacemos junto con la gente de mi laboratorio en la universidad. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Luis Rosa. La verdad es que mientras hablabas, recordé que en el año 2007 leí un trabajo suyo y en aquel momento, pues igual también, pues en un momento de desesperación, que no había nada, no se conocía la enfermedad, me atreví a escribirle un mail agradeciéndole su trabajo que había hecho hasta entonces. Y lo estaba leyendo ahora, ¿no? Y me respondió incluso que... Y bueno, pasó el tiempo y si antes no se sabía nada, no sabíamos qué podría ser la causa de esta enfermedad, si habría tratamientos. Parece ser que ahora el panorama se ve algo distinto, ¿no? Al menos con algo más de optimismo. Yo le quería trasladar la pregunta, ¿no? ¿Cómo ve el futuro? ¿Tendremos en algún momento más pronto que tarde, algún tratamiento, algo que puede dar esperanza a las personas que están afectadas? Mire, mi primera respuesta, deberían haberlo escuchado algunos de mis estudiantes, porque ellos dicen que hay que multiplicar el optimismo por 0,60 o 0,65 para tener una idea más real de cuál es la situación. Porque mi optimismo siempre, a veces, es mayor que las circunstancias verdaderas, digo. Yo, claramente, habiendo sido parte de un proceso en el cual en pocos años, de no tener casi nada que ofrecer de nuevo en lo farmacológico o en el conocimiento, siempre hubo mucho para ofrecer desde lo terapéutico, en cuanto a la kinesiología, en cuanto a la terapia ocupacional, en cuanto a la verdadero potencial y posibilidades de cómo acomodarse como paciente. Pero el otro complemento que faltaba, yo he ido viendo un desarrollo de una intensidad y de una calidad que yo creo que la medicación va a estar en el mercado, digamos en la farmacia, en relativa poco tiempo, que tanto para el médico como para el paciente poco tiempo, que es 1 año, 4, 5, no lo sé, pero sí sé que entre que no hay nada y que está todo, estamos mucho más de la mitad para este lado que antes. Y eso, si eso no es esperanza, ¿cuál es la definición de esperanza? Sin duda, ese optimismo que seguramente empezaría antes de 2007, mucho antes, nos lleva a que ahora ese optimismo ya se pueda traducir en algo más. Pero bueno, que tal vez tarde aún un poco, pero ahí está más cerca. Y nos hacen una pregunta. ¿Cuál es su opinión, si puede darla, sobre los resultados de los MAPIMOD? ¿Qué opinión se merece? Yo creo que es preliminar todavía. Hay más de 3.500 personas que han sido tratadas con otras afecciones, también con droga, con lo cual se ha visto que la seguridad biológica y la falta de efectos secundarios colaterales importantes es una muy buena cosa, porque hay muchas drogas que van quedando en el camino en todos estos desarrollos porque tienen connotaciones, digamos, dentro de la salud que son peores que el tratamiento. Con lo cual eso es muy bueno. Lo segundo es que los indicios, las preliminares del trial,
sugiere que habría un efecto beneficioso. Con lo cual yo creo que es muy positivo lo que sale de ahí y lo que está saliendo de los otros protocolos con los tratamientos para ARN. Yo tengo la suerte en realidad de estar ahora acá con ustedes y junto con Antonio, con Cecilia, estar siendo un poquito referente para fascio escapulohumeral, pero les aseguro que hay muchísimos más también profesionales, médicos, kinesiólogos, científicos en el mundo, psicólogos, así como Sandra también con su contribución acá, están aportando para que realmente lo que vaya a aparecer en FSH no solo depende de un fármaco o de un grupo o de algún colega, sino de esfuerzo internacional de tanta gente. Así que de nuevo, yo creo que ese es otro elemento sobre el cual pararse en la previsibilidad del éxito de estos estudios. Sin duda alguna, hay muchos equipos investigando esta enfermedad, como bloquear DUS4, y al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? de la entidad FSH Europa, de la cual FSH de Spain formamos parte en España. Somos participantes activos, formamos parte del órgano de dirección de esta entidad y que apoya también a un laboratorio en Europa, supongo que lo habrás escuchado, que es Facioterapies, en el cual también tenemos muchas esperanzas porque, bueno, están avanzando también y esperemos que pronto nos den también buenas noticias. Y tenemos más preguntas. Dice otra, teniendo 9 repeticiones, ¿por qué hay poca movilidad? Cuando debería ser inexistente. Fascio escapulohumeral tipo 1 tiene una relativa buena correlación con el número de estos vagones que quedan en el tándem, estos D4Z4. Sabemos que cuando queda entre 1 y 3 es severo, en principio, pero tampoco podemos adivinarlo. Tenemos nosotros, por ejemplo, estudiando una familia que una niñita, una forma grave, tiene 2 unidades, y la mamá que tiene 37, 38 años y que está espléndida, apenas tiene un poquito de dificultad para cerrar los ojos, también tiene 2 unidades de 4Z4. O sea que uno no puede hacer futurología por tener un resultado genético. El resultado genético es un dato. Lo más importante es clínicamente cómo está la persona y cuál es el resto de tratamientos que hace mientras vamos esperando pausadamente por los fármacos. Si un paciente tiene 9 unidades y tiene un cuadro clínico más severo, puede ser lo inverso de lo que comenté de esta señora que tiene 2, puede ser que tenga otra comorbilidad que no está diagnosticada o reconocida en esta persona, o eventualmente puede ser que sea lo que llamamos un mosaico genético, y que el estudio genético haya indicado 9 unidades, pero que en otras células musculares o en el cuerpo tenga un número menor de unidades y que a veces pueda no reconocerse en el estudio genético. Lamentablemente el estudio genético de FSH es complejo. Hay 3 estrategias básicas para hacerlo. Una que se llama Southern Blot, otra que se llama DNA Combing, que es como un peinado de los cromosomas, y otra que se llama Nanopore Sequencing, que es mucho más nueva y se está implementando. Todas son de alta complejidad. En Latinoamérica creo que solamente se está haciendo una de ellas, que es la mejor hasta ahora, por suerte, que creo que la hacemos nosotros en Córdoba, en Argentina, y no sé si se está haciendo también en Brasil o todavía no. Esperemos que los colegas chilenos que recibimos una visitante para que se entrenara, comiencen a desarrollarla también, y estamos dispuestos a recibir a quienes estén dispuestos de Latinoamérica para aprender y transferir la estrategia para que se puedan hacer en los distintos países. Pero con respecto a esta persona que dijo que tiene 9 unidades, yo creo que debería consultar a un especialista en enfermedades neuromusculares y desde ahí partir para poder evaluar cuál es la causa. Una pregunta más sería, ¿cómo ve el posible acceso a estas terapias con respecto a sus valores? ¿Deben haber políticas públicas que cubran estos costos? Bueno, ese es un tema que da casi para una jornada entera, porque la medicina que se viene es muy cara. Y la medicina que se viene es cara no solo por los derechos intelectuales o de propiedad
de las empresas farmacológicas que invierten millones y millones. Desarrollar un fármaco mínimo lleva 10 años o más, y los costos de desarrollo son muy altos, aunque después los fármacos que resultantes sean muy poquitos, y los costos que están teniendo muchas de las medicinas modernas con los fármacos biológicos exceden a veces la imaginación. Si ustedes supieran los valores de algunas de las terapias génicas para atrofia muscular espinal, o etcétera, quedarían muy sorprendidos y son temas de debate permanente. Yo creo que es una medicina que se viene, no podemos pararla, no queremos pararla, y que debería haber acuerdos y entendimientos entre la farmacología, los gobiernos y los sistemas de salud locales de cada país, donde haya un acuerdo de decir nuestro budget o nuestro presupuesto para salud es tanto. Necesitamos tanto para ser proactivos, tanto para maternidad, tanto para centros periféricos, tanto, etcétera. Nos queda esto para tales enfermedades, este es el dinero que tenemos, no podemos pagar un medicamento de esos más de tanta plata. Algunos países lo hacen, otros no, pero creo que no se debería dejar entrar así ingenuamente cualquier fármaco en el mercado que cueste un dinero que el sistema de salud no lo pueda llevar adelante, para que sea horizontalmente disponible para todos, y como dijo Sandra, que me encantó la frase esa, para que realmente haya equidad. Cierto. Creo que hay alguna pregunta sobre la vacuna, si hay alguna recomendación sobre qué vacuna sería mejor para las personas con FSHD. Vacunas de COVID. Yo tomo las palabras de Antonio, no sé si Antonio quieres contestarlo. Básicamente me remito a lo que dije antes, pero a lo mejor no estaba esta persona. Yo creo que el concepto primero es que es mejor vacunarse que no vacunarse. Es decir, yo diría, no es obligatorio porque es una decisión personal, pero es una decisión científicamente súper recomendable. Segundo punto, hay países en que no se puede elegir la vacuna, por ejemplo España. Entonces no puede decir, yo es que tengo esto, yo es que tengo lo otro, yo quiero esta vacuna. Aquí ha habido una polémica con la selección española de fútbol porque no solo quería vacunarse, no en cuanto a edad, sino que quiso elegir la vacuna, que es la vacuna de una sola dosis, ¿no? Entonces yo creo que es mejor vacunarse que no vacunarse. Yo he dicho lo del virus porque aquí en España ha corrido mucho en medios de chats y de WhatsApp y de no sé qué, en que los enfermos con enfermedades genéticas, no solo FSHD, sino otras, que los que eran negacionistas de las vacunas decían que esto podía ser un hándicap el día de mañana para vacunarse, no para vacunarse, sino para los tratamientos que iban vehiculizados, como va la vacuna, con vectores de adenovirus, que son normalmente muchos de los vectores que se utilizan, o por lo menos hasta ahora, para meter los oligonucleótidos antisentido en las células musculares, etc. Yo creo que eso es una especulación, porque no hay ninguna comprobación científica. Yo lo que quería era desmentir esa especulación. Es decir, en principio no hay ningún riesgo para tratamientos futuros porque tú te vacunes con la de AstraZeneca o de Johnson. Una va en el virus del chimpancé y el otro va en un adenovirus. Pero eso no quiere decir que vaya a crear anticuerpos con un futuro tratamiento que te vayan a dar a ti en otro adenovirus, ¿no? Entonces, yo lo único que digo es que la vacuna, la que te toque. Ahora, dicen, si puedo elegir, claro, si puedo elegir, si puedo elegir, mi hermana, que tiene distrofia facioscapulohumeral en América, le dieron a elegir y me consultó. Y yo dije, hombre, pues la capa que introduce el ARN mensajero en las células musculares de Moderna o Janssen es lipídica, con lo cual, en principio, pues eso se obvia, ¿no?
Pero vamos, lo he dicho porque lo viví en la familia, pero otras enfermedades que yo tengo en la familia con FSHD se han vacunado todos con AstraZeneca o con Johnson, que eso es el virus del chimpancé, o del virus del adenovirus no tóxico, vamos, no patógeno para el hombre. Es decir, que yo en mi familia se han vacunado, vamos, no es que haya obligado, todos me han consultado, lógicamente, y se han vacunado absolutamente todos con la vacuna que les tocó, menos la americana que pudo elegir. Sí. Perdón, Antonio, yo creo que hay otra evidencia además que es relevante, y que los adenovirus no solo son los adenovirus que se pueden usar eventualmente en terapias génicas. Hay adenovirus a los que todos hemos estado expuestos, que son cruzadamente antigénicos, y seguramente si nos testean anticuerpos antiadenovirus, todos tenemos. Incluso podríamos haber tenido, cuando nos vacunan con AstraZeneca o con la de Sputnik, podríamos haber tenido anticuerpos que neutralizaran la vacuna esa, y por lo tanto no hemos sido reactivos a esa vacunación. Segundo, Novartis ha desarrollado y ya está aprobado, incluso por la FDA y por la ANMAT en Argentina, una terapia génica con un vector asociado adenoviral, y antes de hacer el tratamiento de terapia génica se testean anticuerpos, y si tiene anticuerpos el individuo, no es condición de exclusión para tratarlo, sino que es dosis de corticoides desde un mes antes, para disminuir la tasa de anticuerpos hasta el momento que se hace la terapia, que eventualmente puede llegar a ser única. Con lo cual, que además los corticoides hacen falta porque la terapia génica en este caso tiene una respuesta inflamatoria muy importante, aumento de transaminasa, hay una respuesta grande que debe ser controlada con corticoides. Con lo cual yo coincido con Antonio no solo en que hay que tomar la vacuna que sea, que si uno puede elegir, mejor no elegir adenoviral eventualmente, y que no sería de extrañar que aparezca la terapia génica que aparezca. Si uno tiene anticuerpos contra los vectores, se va a hacer un tratamiento para disminuir la tasa de anticuerpos circulante y poder recibir la terapia. Yo al final quería decir unas palabras, si me dais la oportunidad, cuando terminen las preguntas, en agradecimiento al doctor Rosa. Pues adelante, Antonio, si queda una pregunta más, pero si quieres... No, haz la pregunta y yo ya pues, termino. Una última pregunta es si hay alguna posibilidad de estudio genético en embriones para quienes queremos tener hijos. Bueno, yo puedo contestar esa pregunta si queréis, en el sentido que yo tengo una familia muy religiosa, y todo el tema que es el diagnóstico preimplantacional, el diagnóstico coriónico en FSHD y esta pregunta, chocamos con una cuestión, que es la cuestión moral. En medicina no hay más cuestión moral que la de los comités éticos. Entonces, todos estos tratamientos están perfectamente validados y son opciones personales de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que si se puede hacer un diagnóstico genético preimplantacional, que tiene muchas dificultades, porque hay muy poco ADN, es muy complejo, pero si se puede hacer un diagnóstico genético preimplantacional para tener hijos sanos, yo lo recomiendo. Luego, el diagnóstico, una vez que se ha concebido y está el embrión con el estudio coriónico, pues hay muchas enfermedades que se está tratando y yo creo que es una opción válida, ¿de acuerdo? Ahora, hay personas que moralmente no lo aceptan, pero yo creo que es una opción científicamente válida, esa es mi opinión. No sé cuál era, perdona si he contestado, ¿cuál era la pregunta concreta? Sí, que me he ido. Efectivamente, si había alguna posibilidad de estudio genético en embriones para quienes quieren tener hijos. Entonces, en estudios genéticos en embriones hay que saber que ha avanzado mucho la FSHD a través de los embriones que se han desechado precisamente de los diagnósticos genéticos preimplantacionales. Cuando se hace un diagnóstico genético preimplantacional, se coge o bien el óvulo, si es la mujer la que está enferma, se cogen varios óvulos, se fecundan in vitro, es decir, como todas las fecundaciones in vitro, y a los 3-4 días, que hay 8 células, se extrae una célula de ese embrión. Si esa célula no tiene FSHD, se puede implantar.
Si esa célula tiene FSHD, no se implanta. Entonces, esa célula, que no es una célula, ¿vale? Es decir, un embrión con 8, 10, 12 células, no se tira, se pasa a la ciencia. Y ahí se ha avanzado muchísimo porque hay las primeras investigaciones de ver los tratamientos de DUS4 y cómo se producía y tal. Una de las vías era conseguir células embrionarias de pacientes FSHD y eran más beneficiosas que las células que se obtenían de las biopsias musculares y hacer cultivos sobre eso. Entonces yo prejuicios religiosos no tengo. Aunque tengo una familia muy religiosa, pero yo creo en Dios y todo esto, pero tengo un concepto de la ciencia muy elevado y creo que todo lo que haga el hombre por la ciencia es positivo, porque redunda en 8.000 millones de personas. No sé si me explico. Es decir, que eso se está haciendo y se seguirá haciendo siempre y cuando se respeten los criterios de los comités éticos. Muy bien, yo creo que si hay alguna pregunta más, supongo que podré responderla, se os enviaría por escrito, si estáis dispuestos a contestarla, porque vamos un poco ya, nos hemos pasado el tiempo de sobra. Y Antonio, si quieres, la intervención esta que decía. No me puedo ir porque al doctor Rosa yo le conozco de las publicaciones, ¿no? Yo no le conozco personalmente, pero probablemente en Argentina le conozcan más que en España. En España no le conocen. Nosotros aquí en España conocemos mucho a Belayev, es una colaboradora de nuestra asociación, siempre va a nuestros congresos y, en fin. Entonces yo quería decir simplemente que hemos tenido un privilegio que probablemente tengan pocas personas las que de poder escuchar al doctor Rosa. El doctor Rosa es como Landozzi de Llerín, es decir, son pioneros. Hoy no tocaba pioneros de las moleculares, pero son hombres que cuando tienen una idea que creen que es la correcta, pasan por encima del bien y del mal, pasan por encima de todo el mundo. Landozzi de Llerín se pegó con todo el mundo, con él, con Charcot, con Duchenne, el doctor Rosa sabe de lo que hablo. Es decir, con todos los científicos, incluso que tenían algunos más prestigios que ellos, porque ellos eran más jóvenes y luego ellos heredaron las cátedras de los otros. Pero bueno, quiere decir, son hombres con una idea científica válida y que no se dan por vencidos, pioneros. Vosotros conocéis que Belayev es una pionera porque no solo ella, sino su equipo, lo mismo que el doctor Rosa, no solo es él, sino su equipo, pero un equipo sin un líder no va a ningún sitio. Bueno, entonces, yo quiero decir que el doctor Rosa trabajaba en el año 1998, sabéis que el DUS4, la intuición de que el DUS4 se descubre, como lo sabéis, los de España lo saben todos porque lo he explicado 50.000 veces, que en el 1998 la doctora Belayev en Denver expone por primera vez en el mundo la idea de que hay en la zona esta del cromosoma 4 que llamaban basura, que ella creía que había un gen, le llamó gen DUS4, y que creía, y además lo dice en Denver, que una hipótesis, que no era nada más que una hipótesis, que ese gen se expresaba y iba a producir una proteína, DUS4, que era la tóxica. Esto es, como todo en la ciencia, no es una persona, son equipos investigando, como están investigando ahora, que es lo que quiero transmitir también, que hay muchos equipos investigando la farmacología. El doctor Rosa estaba en Argentina trabajando sobre la estructura de la cromatina, que ya sabéis que la cromatina tiene mucho que ver con la desrepresión del gen DUS4, y en hongos, y con los genes de los hongos. Entonces, no sé si llegó a oír, no sé si estuvo en Denver, no lo sé, porque eso lo desconozco. Lo que sí sé es que él tenía la misma idea, y de hecho lo ha expresado hoy, no solo él, sino su equipo colaborador. Entonces, desde el 98, que él lo ha dicho, hay una guerra de varios científicos, hay otro equipo también que estaba unido, que tienen que luchar contra la línea oficial de la ciencia. La línea oficial de la ciencia era que el gen que producía la enfermedad era el gen que estaba localizado en el cromosoma 4 que producía la enfermedad, el F de la región eje 1. Entonces, a las personas que empezaron a decir que no era ese y que era el gen DUS4, por ponerle un nombre,
pero que no podían demostrar que había una proteína que era la que producía la enfermedad. De hecho, al final se unieron, no sé cómo, pero vamos, sé que tuvieron conversaciones, sé que trabajaron juntos y cada uno, independientemente en su laboratorio, llegaron a la misma conclusión. ¿Qué pasó cuando fueron a publicar que en realidad es el hallazgo más importante que ha existido desde 1884? Es que hay una proteína DUS4, que yo siempre la llamo FL con mayúsculas para distinguir de las otras. Hay otra proteína DUS4 que es más corta. Esa es la que produce el daño. Y esa proteína la descubre tanto Rosa como Belayev como otros, y cuando lo van a publicar, los popes que controlan las revistas dicen: no, usted es un grupo de Argentina, pequeño, no sé, como si fueran en España, ¿me entiendes? Un grupo de España, no tiene la entidad que tiene, yo qué sé, Rochester o cualquier otro Sittel o no sé qué, ¿eh? Y lo mismo le pasaba a Belayev, que estaba en Bélgica o en Leiden entonces, ¿no? Un pequeño grupo. Entonces, la única manera de convencer a esta gente fue unirse, y precisamente salió la publicación en 2007, pero ellos ya lo tenían publicado, ya lo tenían sabido que era esto, y lucharon desde el 98 hasta el 2007 que les dejaron publicar. Belayev publicó lo suyo ya porque se hartó, y en una revista francesa publicó en 2004 que había un gen DUS4 y tal, dijera el mundo lo que dijera. Y el doctor Rosa pues haría lo mismo. Pero ya al final, el 2007 es el consenso de que existe la proteína. Bueno, pues hasta el 2010, o sea, es decir, 3 años, todavía les da la vara, que eso no es así, que eso no es así. Se tienen que reunir, me parece que fue en julio o en junio, que eso lo saben también los españoles, en Leiden, en la Universidad de Leiden, un WORS de estos con 39 científicos mundiales, los más famosos que había entonces, para decidir si aceptaban como teoría única y consensuada el DUS4, que es lo que ha hablado el doctor Rosa. Y efectivamente, en ese congreso se llega por unanimidad y por consenso la teoría molecular y genética de producción de la enfermedad. Y se publica en el Science en 2010, como también ha dicho el doctor Rosa. Y yo siempre menciono a Pilar Camaño, que la tenemos mucho cariño en España, como en Argentina tendréis al doctor Rosa, porque está en esa publicación. En esa publicación, si la veis, la has sacado tú, me parece, y la he visto ahí, si la has puesto tú en una diapositiva, y he vuelto a recordar, está Belayev también, está tal, no me ha dado tiempo a ver si estabas tú, si está tu colaboradora, en fin. Lo que quiero decir es, muchas gracias, doctor Rosa, porque hombres como usted han hecho que la FSHD estemos donde estemos. Es decir, ahora, esto que usted ha explicado, que yo estuve en el Congreso también, yo he sido uno de los participantes en el Congreso, no como ponente, por supuesto, sino como oyente, y he oído todas las sesiones, he oído estas. Todo esto que nos parece maravilloso. Tascop hizo una presentación sobre la inflamación, que es un tema candente en la FSH, que fue preciosa. Pero bueno, lo que vengo a decir es que todo esto que ahora todo el mundo dice, uy, qué bonito y qué bien y qué tal y cual, lo primero que tenían que decir todos: muchas gracias, doctor Rosa, muchas gracias, doctora Belayev, ¿me entiendes? Y como este es un órgano en que hay 3 asociaciones que en Argentina conocen lo de Rosa y en España conocemos lo de Belayev, yo quiero aunar, porque lo mismo, y los elogios que hemos dado a la doctora Belayev, se los quiero dar públicamente al doctor Rosa. Bueno, yo quiero primero quería, no me esperaba así semejantes palabras, ni la verdad que me emocionó. Solamente de mi mamá las hubiera esperado, porque ella me dice cosas por el estilo, tiene 87 años ella, así que es mucho mayor, pero también me tiene casi la misma estima, digamos, medio obligada, porque es mi vieja. De todos modos, voy a aprovechar a los que quedan, a los sobrevivientes de esta jornada larga, para contarles un poquito una historia de las buenas y de las difíciles de este intríngulis en poquitas palabras. Yo en el año 98 fui a Estrasburgo a visitar a Judith Melki. Yo estaba trabajando en París en el laboratorio de Necker, d'Enfants Malades, con Arnold Munich,
que es un genetista que después fue secretario de salud de Sarkozy en Francia. Y era un lugar muy caliente, muy top, y yo quería aprender de atrofia muscular espinal. Me fui a Estrasburgo para que ella me enseñara, y un día me dijo que nos encontráramos a las 10 de la mañana en la biblioteca de Pierre Chambon, ahí en Estrasburgo, y en vez de llegar a las 10, ella llegó a las 12. Yo llevaba 2 horas ahí esperando, me tomé varios cafés, pero en una mesa arriba estaba la tesis doctoral de Van Deutekom sobre fascio escapulohumeral, de la cual había escuchado hablar muy poquito. Entonces en esas 2 horas, tal vez por suerte no había celular, ni WhatsApp, ni nada, se fue a leerme toda la tesis de Van Deutekom. Y cuando la leí, me fascinó esta idea de que hubiera un acortamiento y nadie entendía por qué podía producir una enfermedad. Y yo pensé, debe haber un gen ahí adentro. Fue porque en hongos había ejemplos de eso. Es lo que usted dijo. Entonces volví a Argentina y le propuse a Valeria Kovalov, que había empezado su doctorado, que hizo el primer diagnóstico de atrofia muscular espinal en Argentina. Fue el primer paciente, la primera de lesión del exón SMN1 homocigota, el exón 7. Que si no quería hacer un doctorado en eso, nos pusimos a ver la secuencia, hicimos anticuerpos, empezamos a infectarse, hicimos toda la parte experimental, y en el 2001 ya sabíamos que DUS4 era tóxica y que podía ser la causa de FSH. No conocíamos a nadie, salvo un paper viejo de Alexandra Belayeu del 99, con Gabriels de primer año, donde ella decía que había algo ahí adentro de esta repeat y que era interesante. Bueno, la cuestión es que yo mandé el paper a Nature Medicine en el 2002, rebotó, lo mandé a otra revista, rebotó. Entonces en el 2003 me fui al meeting de la FSH Society y presenté todos nuestros resultados así, sin que estén publicados. Y se acercó Alexandre y me dijo, jamás hemos visto toxicidad de DUS4 en ninguno de nuestros experimentos, porque es toxicidad. Entonces yo le conté los experimentos de que teníamos toxicidad, le mostré todos los resultados, me dijo, ¿por qué no publicamos juntos? Y yo después me enojé mucho porque ella en el 2004 publicó sola. Es lo que yo he dicho, tenía toxicidad, y entonces eso fue de la parte fea de la historia. Digamos de nuevo porque me trajo chocolate de Bélgica varios años, que son muy ricos, y porque Alejandra es una excelente investigadora que ha hecho contribuciones brillantes, pero ahí hubo un pequeño desacato en la colaboración, yo lo considero así, y finalmente pudimos publicar el paper en el 2007. Lo importante, Antonio, yo creo que para todos, es que en el 2008 hubo 2 pósters en el Congreso de FSH de DUS4. En 2009 hubo 10, y ayer y antes de ayer creo que no se habló más que de DUS4. Por lo cual a mí también me parece, como dicen los ingleses, too good to be true. Y es raro que DUS4 se exprese en unas poquitas células. Hay otras cosas que tenemos que seguir aprendiendo y estudiando mientras vamos poniendo en marcha los protocolos farmacológicos. Me alegra mucho que cuentes, vamos, la historia tal y como es, porque es como avanza la ciencia. Yo sabía que tú eras un pionero, sabía que, y lo he dicho desde el principio antes de conocerla, que tú trabajabas con tu equipo, independientemente de Belayev, y que que tenías la intuición de que ahí había un gen y que no te hacían caso. Pero yo desconocía, pero también es historia, el desencuentro, por decirlo de alguna manera, o la apropiación indebida de algunas de las cuestiones, ¿no? Lo que quiero decir es que... Creo que Valeria Kovalov está acá en la audiencia. A mí me gustaría si prende su video para poder saludarla, porque la verdad que ella terminó su tesis en el 2002, donde reportó todo lo de la toxicidad y demás, pero recién vio su paper 5 años después, cuando ya estaba trabajando en otro tema. Valeria, yo la veo ahí en la audiencia, pero no sé si está, en fin, para saludarla. Sí. Yo como ves, yo soy un médico neurólogo clínico, me he dedicado a la FSHD desde que nací, ¿no? Porque yo hice neurología, por esto en mi familia hay FSHD, somos ya 6 generaciones, con mucha afectación, etcétera. He dedicado toda mi vida a la FSHD. Entonces os he seguido, pero desde cuando empezabais a publicar, o sea, no ahora, no esa retrospectiva, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, pues para mí ha sido una emoción muy intensa el poder estar junto contigo en una conferencia, ¿sabes? Y aprovechar, claro, lo que escriben
lo que escribe la historia escriben los vencedores, como dicen siempre aquí en España, por desgracia, ¿no? Entonces, es verdad, yo sabía que eras pionero, y lo mismo que Belayev, y para mí al mismo nivel, ¿no? Entonces esto lo confirma totalmente. Pero lo que sí quería resaltar, es que llegar a donde hemos llegado en el Congreso de ayer, que fue magnífico, no sería posible nada de esto sin vosotros. No hubiera sido posible nada de todo esto. Entonces, tú estás emocionado, yo también. Gracias, Rosa, por tu vida del trabajo. Bueno, yo entonces, de mi parte, para cerrar mi parte, quería también destacar la labor de todos los investigadores que han seguido haciendo esta disección de DUS4 que permitieron llegar a donde estamos, y al grupo de Leiden, con Silver van der Marel, Richard Lemmers, de Graaf, y la gente que está allí, junto con los de Estados Unidos, Sí. Will, en fin, una gran cantidad de gente. Y Cascov también estaba metido desde el principio, ¿no? Y luego sí, los clínicos. Pilar Camaño también, por cierto, de España, y a las familias. La FSH Society con Daniel Pérez, para los que no conozcan, él fue el fundador de la Sociedad FSH de Estados Unidos, él está afectado de FSH, su mamá estaba afectada, llegó a hablar en la Casa Blanca para conseguir fondos para impulsar la investigación, y ha sido uno de los líderes que incluso en nuestro laboratorio, generosamente la FSH Society de Estados Unidos ha ayudado con fondos que nos han permitido trabajar, porque si no, en nuestras condiciones a veces los subsidios de nuestro país son muy pobres. Y por lo tanto, destacar el rol que tiene, acá quería felicitar a Nahuel también, porque lleva silenciosa y pausadamente picando la piedra en lo que es trabajo de organizar y sumar. Lo mismo a Igor, que tuve la suerte de conocerlo en Chile hace un par de años también, y conversar sobre estos temas. Yo creo que las familias, los pacientes y estas organizaciones de familia, con el debido apoyo y cuidado, porque si no a veces son un lugar más de tristeza si no tienen esta esperanza y este apoyo profesional, acompañan en el esfuerzo de ir por más y mejor, y no simplemente en la dificultad asociada a la enfermedad, sino lo que está después de pasar esa primera barrera de la aceptación, llamémosle como sea. Así que bueno, yo quería aplaudir a Nahuel y a todos los organizadores de España, Igor de Chile y demás, y bueno, agradecerles. Igualmente yo agradecer también a todos los organizadores. Nos veremos en otra, espero que en alguna presencial, apenas podamos. Yo tengo una invitación para ir a Córdoba y no me la voy a perder, usted lo sabe. Sí, claro, siempre abierta. Sí. Bueno. Gracias, Silvia, también, que ahí te veo que sacaste el micrófono. Sí, gracias a todos por la invitación y feliz de ayudar en lo que podamos contribuir. Bueno, gracias, Antonio, por tus palabras. Nada, de todo corazón. Las palabras Bravo a todos. Las palabras del doctor Rosa, para finalizar esta actividad. Bueno, sin duda a las agrupaciones de Latinoamérica nos tienen que ayudar a impulsar y seguir uniéndonos para lograr nuestro objetivo, y que nos sigamos uniendo con otras agrupaciones, en este caso de Europa u otras más. Ha sido una jornada extensa, seguramente podríamos seguir aquí horas y horas y horas, pero bueno, sin duda hemos cumplido con las expectativas que nos planteamos cuando nos reunimos por primera vez en el mes de abril para poder organizar esta actividad. Y nuestro objetivo era justamente concientizar, educar y hacer visible nuestra condición. Pensamos en un comienzo que iba a ser difícil, que nos costaría colocarnos de acuerdo, pero resultó todo lo contrario y fluyó de manera muy simple todo lo que queríamos hacer. El desarrollo de esta jornada y de las actividades que se realizaron tienen nombres propios. Eva, Betty, Manuel, Daniel, Juan Jesús, Nahuel e Igor. Un orgullo poder trabajar junto a ellos y que se sumen a todos aquellos que compartieron nuestras actividades o redes sociales.
Agradecemos a los profesionales que nos acompañaron. Es un privilegio poder escucharlos, además por su generosa y desinteresada cooperación. Sabemos que el trabajo colaborativo entre las agrupaciones de pacientes y los profesionales de la salud es fundamental y permite una retroalimentación de conocimiento. Esperamos seguir contando con su apoyo y participación en estas actividades. Nos ha quedado una vara muy alta para las próximas jornadas, pero sabemos que este trabajo que nace desde el corazón seguirá creciendo y esperamos contar con la participación de más países y más profesionales. Quiero terminar con unas palabritas que dicen: soñar es lo que nunca debemos perder. Soñar es confiar en que la unión de esfuerzos es el camino para realizar esos sueños. Soñar es querer dejar huella para los que vengan detrás de ti no equivoquen el camino. Soñar es querer unir en una sonrisa las voces de dos continentes. Con esas palabras quería finalizar esta actividad que con mucho cariño la realizamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias Mucha a suerte todos. con la Copa América para los amigos chilenos. No hablemos de eso mejor. No hablemos de eso.